¿Cómo están ahora los médicos de cabecera? Bueno, ha habido un cambio sobre todo desde noviembre del año 22. La situación se ha ido deteriorando de una forma importante, primero por la falta de médicos de familia en Cantabria, pero en particular, pero no solo en Cantabria, en toda España empieza a haber problemas porque una parte de los médicos de familia se está yendo a otros países donde las condiciones son mucho más favorables, no solo económicas, de reconocimiento, de tiempo para atender a los pacientes. Y por otro lado también hay cierto grado de compañeros que se reespecializan. Entonces terminan y ven cómo está la cosa y prefieren volver a presentarse al MIR de hacer otra especialidad que seguir afrontándolo, porque llegó un momento que teníamos, un infinito número de pacientes. Yo llego a tener 70 pacientes en un día, cosa que es inmanejable para una atención mínima de calidad. Nos plantamos en noviembre del año 22 en una huelga y solo pedíamos dos cosas. No pedíamos dinero, no pedíamos nada, pedíamos que nuestras agendas tuvieran un límite mínimo para poder prestar la atención que merece cada paciente y que fuera una atención segura. Una atención rápida y apresurada pone en riesgo al paciente, porque se pueden pasar cosas muy importantes, ¿no? Y además el paciente lo percibe, no es agradable estar con una persona que ves que tiene sensación de prisa, ¿no? Eso es lo primero. Y también que nos agredieran menos, porque por desgracia la sociedad ha cambiado. Sí. Y pedimos visitar a cámaras y hubiera un cierto control, porque la sociedad, sobre todo a raíz de la pandemia, se ha vuelto más agresiva. Es una realidad. Bueno, yo tenía una pregunta que casi está contestada. ¿Cuántos pacientes tienen actualmente cada médico de cabecera? Nosotros hay que distinguir los pacientes que tienes asignados como cupo. Sí. La media en Cantabria está en torno a los 1.400, 1.500 por médico de familia, oscilando un poco con un límite máximo de 1.750. Hay zonas que están más congestionadas, por ejemplo, zonas de crecimiento de extrarradio de la ciudad y eso, que se incorpora mucha gente, y zonas que por desgracia se van despoblando. Por ejemplo, el centro de Santander, la vivienda es bastante cara, entonces los hijos de las personas que viven se van fuera y se van quedando generalmente las personas más veteranas o incluso a veces viudedades, y son centros que están disminuyendo un poquito. Eso es en cuanto a cupo, digamos, el número asignado. Y luego tienes un número de pacientes que puedes ver al día, que nosotros hemos logrado pactar un límite de 35. Que a veces se pasa un poquito, pero no es lo mismo ver 37 que 70. No, claro, por supuesto. Por supuesto. ¿Y cada paciente tienen un tiempo? Sí, cada paciente, gracias a Dios, hemos logrado que se le asigne 10 minutos, aunque si necesitas más, estás más, por supuesto, pero es un tiempo mínimo de 10 minutos, tanto presencial como telefónica. Normalmente tenemos entre 4 y 5 consultas telefónicas al día y también tenemos tiempo para hacer las cosas en orden. Y luego también seguirán haciendo las visitas domiciliarias. Sí, claro, eso es parte, es la esencia del médico de familia. Sí, bueno, ¿qué le parecen las listas de espera? Pues la situación en Cantabria ha sido muy mala, se han degradado, se degradó de tal forma que llegamos a ser los primeros de España, por nuestra desgracia, en lista de espera quirúrgica y los segundos en lista de espera para consultas. Sí que es cierto que el gobierno regional a partir del año pasado ha iniciado un programa de trabajo por las tardes financiado para intentar absorber ese exceso que tenemos de consultas. Los primeros meses funcionó bastante bien, luego es cierto que al llegar el verano y tener gente de vacaciones se ha parado un poco, pero se ha retomado y yo creo que están bajando. Y luego hay servicios, por ejemplo, como radiología, que está trabajando ya 24 horas al día. Es decir, si a alguien le llaman y le dicen que tiene un escáner a las 5 de la mañana, que no se asuste, que es verdad, no es una broma. El servicio está trabajando a lo que da de sí. Yo tengo la esperanza de que se logre bajar. El problema es que es muy difícil absorber, es tan grande la bola que se ha formado y siguen entrando consultas que por mucho que aprietes se puede lograr bajar un 10, un 15, un 20, pero claro, ponerte, digamos, a cero es muy difícil. No, y tendría que ser una inversión descomunal, ¿no? Quiero decir, hay comunidades, por ejemplo, como la de Madrid, que sí que ha invertido muchísimo dinero en medicina privada para descongestionarlo y es una de las que menos listas de espera tiene, pero no es milagroso. Nosotros ahora, la comunidad este año, por ejemplo, para el año 25, los presupuestos, el de sanidad más o menos ocupa un 32% del presupuesto regional, pero hay comunidades, como he dicho, por ejemplo, en Madrid es un 36,5%, Galicia es un 40%, entonces se podría seguir dedicando más recursos. Yo creo que es que un gobierno, sanidad y educación es principal. Ahí tienen que subir. Yo creo que un 30 y algo me parece poco.
para una sanidad. No, y sobre todo para la situación que estamos viviendo. Es que dicen que esto es un país desarrollado, pero nosotros tenemos una persona que nos ha contado que lleva 9 meses para hacerse una radiografía. Y todavía no dicen que puede ir al INCRIS y entonces en vez de 9 meses serían 6. A mí me hace eso gracia porque hay médicos que a mí me parece muy bien esa labor, que se van a África y operan de cataratas, y yo digo, eso me parece fenomenal, lo apoyo totalmente, pero la calidad empieza por casa. Si tú tienes una lista de espera para operarte de cataratas de 9 meses, de 1 año, de año y medio, y hay otras personas libremente que se van, oye, igual conviene que metas más horas y operes a los de aquí. Bien es cierto que claro, la gente, que te dejen también. Que la gente que está en estos grupos de cooperación, que hay algunos montados, sí que es cierto que la inmensa mayoría emplean su mes de vacaciones. Quiero decir, no suele ser que... Sí, eso sí, de acuerdo, pero yo creo que la calidad empieza por casa. Hacer más operaciones aquí, ahora claro, que les dejen. Sí, también es... claro. De todos modos, tenemos un problema a veces estructural, es decir, hay un número de quirófanos y no hay más. Entonces, y además un quirófano no es solo entro, opero, sale y meto a otro, tienes que esterilizarle completamente, tiene sus tiempos. Entonces, yo creo que el rendimiento quirúrgico está siendo, por lo menos en el último año y medio, razonable. Difícil es poder hacer que rinda más, porque claro, todo tiene sus límites hasta estructurales, quiero decir. Ahora voy a criticar a los médicos de cabecera, con su permiso, a los hay maravillosos, pero yo creo que hay algunos que, a mi entender, os han quedado atrás o ciertas enfermedades, como pueden ser los problemas cognitivos o mentales, no lo llevan ellos o no lo ven como una enfermedad que hay que atacar, o que hay que controlar. No, porque yo conozco a un médico de cabecera en la provincia que una señora tenía una demencia senil y le dice, bueno, es una demencia senil, no hay tratamiento y se va a casa. Esa señora caminaba y ahora está en silla de ruedas. Claro, yo creo que esa señora la debía de haber derivado a mi conocimiento, que es nulo en medicina, pero yo creo que el entendimiento te lo dice, señora, usted tiene que ir al neurólogo a Valdecilla. El neurólogo explicar el apellido de esa enfermedad, porque cabe decir, usted tiene demencia senil, mire, no me está diciendo nada. Demencia senil es 1000 cosas. Darla un tratamiento y bueno, podría mejorar, yo lo digo, pero por lo menos saber el apellido de lo que tiene. Dice, no, es demencia senil. No, es que eso no me decís nada, hay que saber el apellido. Entonces, claro, ¿esto cómo se puede permitir? Esto cómo, no sé cómo explicarte. ¿Cómo puede haber médicos que ante ciertas enfermedades, o es que en la gerencia os dicen, claro, esto es una pregunta un poco, no en Santander, sino en la provincia, que digan, no mandéis a neurología personas mayores con una demencia porque no vamos a hacer mucho, o podemos hacer algo, pero dejarlas, para que no se colapse más. Eso es pensar mal. No, empezando por el final, no. Hay, como si fuera universidad, podríamos decir que tenemos libertad de cátedra. Bien. En general, realmente nunca a mí como profesional me ha dicho alguien que no haga algo que yo considere que es apropiado hacerlo. De hecho, a veces sí que puede pasar que algún especialista del hospital, de una especialidad concreta, considera que una derivación que has hecho, por lo que sea, no es apropiada y te devuelve el paciente. Pero ya es entre médicos. Nunca hay un órgano administrativo o político que coarte esta... Eso sí, lo primero. Y volviendo al caso inicial, se ha podido dar, quiero decir, no lo discuto. También tendría que ver un poco todas las circunstancias, si esa persona tenía otras enfermedades asociadas. No, era una persona, o es una persona sana, simplemente la habían operado de vesícula, pero bueno, de vesícula sin más, o sea, quiero decir que no había nada malo y no tenía más problemas. De todas formas, también es cierto, medicina de familia es una especialidad, en contra de lo que la gente piensa, es muy compleja. Sí, porque abarca todo. Efectivamente, abarca todo, y la medicina, cada año que pasa, evoluciona en todas las especialidades más rápido. Sí. El intentar estar al día un poco, al menos en las enfermedades más prevalentes de cada especialidad, requiere un trabajo constante, diario. Todas las tardes hay que estudiar, hay que seguir haciendo cursos,
y a veces puede que puedas tener una laguna concreta en algo sí, o tener... porque antes de los problemas cognitivos yo creo que casi no se trataba. Te decían, es que tiene demencia senil, es que es muy mayor. Bien, es cierto que desde hace más de 20 años los tratamientos no han cambiado, ¿no? Tenemos un grupo de 3 fármacos que inhiben acetilcolinesterasa y otro grupo que está compuesto por la memantina, y son los únicos fármacos que no han cambiado mucho, y su eficacia, por desgracia, es baja. De media, tiene una eficacia en torno a un 17%, y el otro 83% no va. De hecho, a los 6 meses, si no ha mejorado claramente el paciente, muchas veces, si no lo tolera bien, incluso se debiera, haciéndole pruebas cognitivas, se debería incluso retirar, porque sí que están trufados de efectos secundarios. Sí, claro. Quizá hay colegas míos que les tienen más miedo a los efectos secundarios que a la supuesta ventaja que puedan aportar. Sí. Pero sí que es cierto que con un diagnóstico más fino se pueden hacer otras cosas a nivel cognitivo, como pues trabajos de formación del paciente, de entrenamiento cognitivo, lo que hablábamos algún día también, de psicomotricidad, de cosas que se puedan aportar más allá de los fármacos, hablo. Son cosas que tienen igual, incluso más importancia que el propio tratamiento, porque es muy limitado. Sí. Y los últimos anticuerpos monoclonales que se han aprobado en Estados Unidos, la Agencia Europea del Medicamento en España, como la ventaja que aportan es relativamente baja, no en España, en Europa, no los han aprobado porque consideran que es un gasto desproporcionado para el poco beneficio que realmente aportan. Sí, sí. Bueno, faltan médicos, faltan pediatras. ¿Por qué no hay oposiciones? ¿O por qué no convocan oposiciones? Correcto. Ha habido un parón en los últimos años debido a una normativa europea. La normativa europea exigía, no solo a nivel médico, sino por supuesto todos los grupos sanitarios que componen la sanidad a nivel nacional e incluso administrativo, en el que no debería haber más de un 8% de personas interinas trabajando en administración. La administración bate el récord muchísimo más que la privada, está por encima del 30%. Entonces ha habido que hacer un esfuerzo en el último año y medio, 2 años, para hacer concursos, no concurso oposición, sino directamente concurso, aportando méritos, y ha llevado a un cierto atasco de no están preparadas las estructuras, digamos, administrativas para lo que viene. Por ejemplo, solo en Cantabria, en ese concurso que hablamos sin tener que ser oposición, solo con el concurso, por ejemplo, se va a consolidar a más de 700 personas, por ejemplo, en enfermería. 700 expedientes que tienes que revisar de arriba abajo, ordenar, no solo los 700, sino todo el que presenta el médico. Pero sí que es cierto que, aparte de eso, sí que se han hecho algunas oposiciones para otras categorías ya como concurso oposición. La suma de todo ello yo creo que ha producido cierto atasco administrativo, y de hecho ahora pendientes puede haber más de una docena de procesos sin resolver, pero que tienen que resolverse antes del 31 de diciembre. Sí, ya. Entonces... Estamos ya en tiempo. ¿No dan a los MIR demasiada responsabilidad en urgencias? Porque yo te voy a contar una historia que ha pasado hace unos meses en Valdecilla, que yo creo que en este siglo no se puede permitir lo que le pasó. Una señora tiene unos mareos, se encuentra mal, va a urgencias, le dan unos calmantes y le dicen, nada, márchese porque la tensión la tiene bien, no tiene importancia, y se va. Al cabo de unos días, ella sigue mal, vuelve otra vez a urgencias. Entonces le dicen que la van a derivar a neurología, pero que la tienen que dar cita, y la mandan lírica. Claro, lírica, pues es lírica, como digo yo, que es un derivado de la morfina, ¿no? No exactamente, es un medicamento, digamos, que actúa a nivel es un antipiléptico, pero que tiene efectos a nivel, por ejemplo, analgésico, en neuropatías. Pero tiene efectos secundarios. Sí, por ejemplo, produce somnolencia, uno de los más destacados. Y me produce miedos ante la oscuridad. Una amiga mía peluquera me contaba que su marido tomó lírica y no le podía hacer así, porque se ponía como un basilisco. Le dijo al médico, me va a tener que separar porque es que lo de mi marido. Le dijo, no te preocupes, en cuanto deje la lírica, mejor volverá a su ser. Tú no te dormía en otra habitación, o sea, una cosa inverosímil. Bueno, hablando de esta señora, vuelve allí, la dan lírica y que la llamarán de neurología. La neurología no la dan cita, pasan los meses y entonces, claro,
Se va a lo privado, desesperada. Va al neurólogo, la manda a una resonancia y en la resonancia ven que es algo de oído, que no había nada neurológico. Entonces ya se va al otorrino y el otorrino dice, le cuenta toda la historia, el informe de Valdecilla, el informe del neurólogo particular, bueno, que le dice que no tiene nada y que es de oído. Y le dice, bueno, es que lo que yo no entiendo es cómo en Valdecilla no han llamado a un otorrino, porque esto, haciendo unos movimientos que no me acuerdo cómo se llama, maniobras de Dix. Eso es, las maniobras, eso mismo, no me acordaba. Haciendo esas maniobras se quita. Dice, lo que no entiendo es cómo le han podido dar a usted lírica, mandarla a casa como estaba de mal, y todavía, o han pasado 5 meses y todavía no la han llamado. Claro, eso en este siglo, don Guzmán no se puede permitir. Estoy de acuerdo. El problema es de todos los residentes, y yo también lo fui en su momento, lo cual que ya fue en el siglo pasado, todos los residentes tienen que pasar, lógicamente, por una curva de aprendizaje. Sí. Y si el estudio, como hablábamos antes, es importante, lo es, por supuesto, tanto, al menos la experiencia. El error de esta paciente fue que no fue a ver a su médico de familia, quizá. Totalmente de acuerdo. Yo le aconsejo que vaya a ver a su médico, porque además es una persona que, además de más experiencia, es que conoce al paciente. Y puede darse cuenta de cambios sutiles que un médico que incluso también experto que no la conozca le va a costar mucho más. Sí, y bien resolverse en primera instancia o orientar mejor el tiro. Uno de nuestros trabajos, si no es capaz de resolver algo, por lo menos es tener claro a qué área pertenece y orientar bien al paciente. Sí, ahí estoy de acuerdo. Entonces hay que animar si puede ser siempre a la población, a hacer menor uso de urgencias, según circunstancias, hombre, un cólico con un dolor espantoso, un nefrítico, un infarto. Entonces, pero por ejemplo, un mareo puede esperar mañana, de verdad. Y tampoco va a tardar el médico en verla 2 semanas. Sí, no. Estoy totalmente de acuerdo que ella se equivocó. Valdecillo fue puntera, pero poco a poco ha ido perdiendo a grandes figuras, unos porque han muerto y otros porque los han dejado escapar. Vamos, yo digo escapar porque creo que es la realidad. Aquí estaba, ahora me viene a la mente, Durán, que tenía la consulta aquí en Castel, que tenía la consulta. Aquí tenía consulta privada y estaba en Valdecilla. Y él publicó en el diario Montañés, cuando se marchó, que él le llegó a decir al director de Valdecilla, tú a las 3 te tienes que ir. Si te vas a las 4 de la tarde, nosotros nos lavamos las manos. Laboralmente no tienes que estar aquí. Hombre, un señor de esa calidad, ¿cómo le puedes decir que a las 3 de la tarde se tiene que ir obligatoriamente de Valdecilla y no puede estar, hombre, a no ser que tenga una operación, no puede estar allí porque ya no es su horario de trabajo? Claro, los médicos no sois dioses. Y los médicos es como los políticos y como las empresas privadas. Quítate tú para sentarme yo. Y esa es la gran desgracia. Es posible. Como Fuster en Madrid. Fuster en Madrid dijo en el Palacio de la Magdalena, hombre, si el ministro de Sanidad habla conmigo y me propone algo, yo me vengo de Houston a Madrid. Pues no le debió de llamar porque no volvió. Entonces yo creo que esas cosas hay que agarrarlas, hay que cogerlas, porque es un hospital que le hizo el Marqués con los mejores médicos que había en ese momento y luego siguió con buenísimos médicos y médicos, por ejemplo, como Casazón, que se jubiló en Valdecilla. Quiero decir que él no se marchó cuando, vamos, le podían haber cogido porque él estuvo varios años en Houston, pero estuvo en Houston para aprender y luego lo trajo aquí. Y para mí era una eminencia. Entonces, eso, ¿de qué depende? De la nueva dirección, de los políticos que tenemos ahora, de la dejadez, porque yo creo que es dejadez en Valdecilla. Que uno se va por dinero. Bueno, mira, el que es médico, hay vocaciones que yo creo que no es el dinero. Hay vocaciones que es la satisfacción de atender bien al paciente, de curarle. Entonces, esas eminencias, dejarlas escapar. La función pública, digamos, tiene un problema. Es un poco el chocolate para todos. Es decir, tú tienes que pasar, lógicamente pasa un funcionario, por unos principios que son el de mérito y capacidad. Pero luego dentro de eso hay gente con más mérito y más capacidad y gente con menos.
Sí. Pero tanto por la vía sindical como por la vía propiamente jurídica no permite hacer distinciones. Con lo cual no pasa como con el doctor Fuster, que está en el Mount Sinai de Nueva York. Sí. No, allí ellos funcionan como un equipo de fútbol. El hospital Mount Sinai puede decir, Valentín Fuster es el mejor cardiólogo que tenemos en 3.000 millas a la redonda y le voy a pagar lo que haga falta para ficharle, como podría hacer el Real Madrid con un delantero. Sí, eso sí. Pero sí, en Valdecilla son lentejas, quiero decir. Le van a pagar lo mismo a Valentín Fuster, haciendo cardiología, que al residente que acabó el año pasado y se incorpora, porque son como compartimentos estancos. Entonces sí que es cierto que a veces gente brillante no puedes competir para tenerla con lo que puede ganar en otros países, por supuesto, muchísimo más, incluso la privada aquí en España. Eso por un lado. Y por otro también es cierto que a veces no hay cintura para permitir cambios a veces igual de turnos, de horarios, de cosas que debería haber. Cuanto más grande es un órgano administrativo, más rígido es. Si quizá en sitios más pequeños se podría, pero tal como está montado es un hospital muy grande. No obstante, ahora yo creo que en 15 días o así se van a resolver unos premios que llevan unos años instaurados, se llaman los mejores de la clase, Best in Class, ¿no? En inglés. Y este año el Hospital de Cía ha conseguido 15 nominaciones, es una competencia de servicios a nivel nacional. Con lo cual estamos compitiendo con los mejores hospitales de España, casi de tú a tú, con lo cual yo creo que ahora mismo Valdecilla está viviendo un buen momento. Un buen momento. ¿Y qué me dice de la gerencia que ha dimitido este señor? Que no me acuerdo del nombre, pero bueno, ha dimitido el gerente. Pablo Busca. Pues Pablo Busca, sí, y no ha buscado a nadie todavía, está libre. Yo creo que es muy complicado por un motivo, porque el que vale no quiere. Y el que quiere no vale. Entonces yo creo que por eso precisamente la Consejería de Sanidad no se decidió a buscar un nombre, ¿no? El gerente de atención primaria es una persona que tiene bastante responsabilidad, pero realmente poca capacidad de decisión, poco autonomía. Entonces es un puesto que desgasta mucho y no es atractivo. Quiero decir, yo fui durante un año su director médico, desde mediados del 2009 a mediados del 2010 y lo dejé porque yo tenía más autonomía en mi consulta con mis pacientes que siendo su director médico de atención primaria. Es un contrasentido, pero... Quiero decir, es así, ¿no? Entonces yo entiendo que sea difícil poner una persona al frente que tú quieras, claro, tú quieres poner a alguien que tú consideras válido, pero igual esa gente válida precisamente no quiere. ¿Siempre son médicos los que ocupan ese puesto? Normalmente sí. Debe ser un médico, es aconsejable porque tenga conocimiento de la materia que trata, ¿no? A veces nos pasa con los ministros, que nombran al ministro de Sanidad a un abogado, al ministro de Justicia a un fontanero. Con mucho respeto para todos ellos, es bueno que la persona que dirige algo conozca bien el ramo. Sí, totalmente. Que luego tiene que tener otras capacidades, pues de diálogo, de gestión y tal, sin duda. También buscar a alguien que le pueda asesorar, ayudar en las lagunas que pueda tener, pero es fundamental conocer el ramo en el que te desenvuelves. No tiene mucho sentido poner un abogado, un economista a dirigir la gerencia de atención primaria o Valdecilla. ¿Qué cambiaría en sanidad? ¿Qué cambiaría en sanidad? Comprendo que es muy difícil eso. Es una buena pregunta. Pues primero, lo que habíamos hablado antes. Se debería valorar el desempeño de cada persona. En el siglo XXI y con la inteligencia artificial tú puedes manejar tal cantidad de variables que puedes ser muy consciente del trabajo que está haciendo cada persona. Yo creo que se debería recompensar, ¿no? Desde la vida media de tus pacientes. Igual un médico, sus pacientes viven mucho más que otros, o visita menos el hospital. Entonces significa que, por ejemplo, está haciendo las cosas mejor, ¿no? Todo eso se podría valorar. También que las personas tuvieran también capacidad, yo creo, de elegir más, de elegir médico. Algunas comunidades lo están haciendo. A veces en primaria no es fácil porque, claro, con lo que hablábamos antes, los domicilios. Claro, si yo tengo un paciente de Potes, yo no puedo ir a verle a Potes, ya pelearía casi todo el tiempo de la mañana en vez de volver. Pero quizás tener eso, que el paciente tuviera más capacidad de autonomía, ¿no? De elegir lo que él quiere y lo que él considera. Son cosas que podrían ayudar. Y luego lo que hemos hablado, que quizá jefes de servicio en el hospital tuvieran también más autonomía para poder contratar o organizarse e intentar buscar la excelencia. Darles esa autonomía siempre que luego rindieran cuentas al final de año y esa autonomía significara que hemos hecho mejor las cosas.
Su profesión es muy bonita, es muy humana, pero hay que dejar a los profesionales trabajar con tiempo y no cargar de citas por la mañana, que por la mañana tienen que citar a tantas personas y después los domicilios, ¿no? Eso yo creo que es lo que habría que cambiar. ¿Ve un cambio cercano o con este gobierno? Porque en resumidas cuentas todo esto parte del gobierno. Las inercias, como decía, y una organización cuanto más grande es, más inercias tiene, es difícil de cambiar. También es cierto que no siempre es culpa de los políticos, porque muchas veces los primeros que se resisten a esos cambios son los sindicatos, o sí. Es complejo, quiero decir, no es fácil realizar los cambios, porque muchas veces esos cambios además van a conllevar un cierto enfrentamiento, ¿no? Entonces el político yo creo que es acomodaticio y, como hemos visto, siempre procura buscar cosas que le den votos, sí. No necesariamente que sean eficaces o buenas, sino que sean rentables, ¿no? Sí. Y rentables a corto plazo. Sí. Tienen que hacer las cosas lo mejor posible y dentro de 4 años la vida le da igual. Hombre, sanidad desde luego da votos, eso desde luego. Y ahora si hacen un cambio, el partido que lo proponga creo que ganaría mucho, porque claro, esta señora de los 9 meses de la radiografía, la otra, bien, de acuerdo, que tenía que ir a su médico de cabecera, estoy totalmente de acuerdo, pero no decirla, tiene que ir al neurólogo a ver lo que tiene. Claro, la gente se queda diciendo, oye, ¿qué tendré? Pero claro. ¿Cree que desaparecerá la seguridad social? Vamos a ver, yo lo que tengo miedo es que la seguridad social retroceda en el tiempo y se convierta en algo residual para gente sin recursos. Si cada vez está más saturada, cada vez metemos más gente en ella, me refiero pacientes, con los mismos recursos, llega un momento que pierde eficacia. Entonces todo aquel que tenga cierta capacidad económica va a acabar derivando a organismos privados, sí. Con lo cual se convertiría en algo así como de beneficencia. En ese caso deja de interesar al gobierno y probablemente incluso bajen los ingresos, entonces convertiríamos en una especie de organización de caridad, por decirlo así. Eso sí que puede dañar si no cubre a todo el espectro de la población. Tiene que tener capacidad de cubrir a la persona con pobre solemnidad y aquel con los máximos recursos. Bueno, además Valdecilla tiene la fundación que creó el Marqués, que es para la gente que no tiene retribución económica, sí. que pueda ser atendido. Sí, de hecho gestiona incluso patrimonio, claro, gente con dificultades a económicas, nivel cognitivo. La fundación. Sí, hay ayudas. Hay ayudas. ¿Están bien retribuidos los médicos? Porque ahora hay muchísimos médicos que se van a Portugal, como enfermeras también, que se van y ganan mucho más allí que aquí. Depende también con quién nos comparemos, ¿no? Si nos comparamos con los sueldos que hay en España, yo creo que tenemos unos sueldos relativamente dignos. Tampoco voy a decir que es una barbaridad, porque hay que tener en cuenta también no solo lo que cobras, sino lo que te ha costado llegar ahí. Sí. Ha sido, primero tienes que ser los mejores durante el bachiller para poder pasar la nota de corte a esa actividad. Sí. Luego hacer la carrera más larga de España, son 6 años, una carrera compleja y que requiere horas y horas de estudio. Después tienes que pasar la oposición del MIR, sí. Hacer tu especialidad que lleva 4 o 5 años y generalmente es por eso pasar una nueva oposición para conseguir tu plaza. Es no terminar nunca. El ingeniero de caminos hace 6 años y se coloca. Efectivamente, pero no terminas nunca. Y luego lo que hablamos, y la medicina evoluciona cada día, entonces es un trabajo diario, no solo tus 6, 7, 8 horas de consulta, sino tienes que dedicarle fines de semana, tardes a estar vivo como médico, ¿no? Sí. Entonces eso se debiera pagar. Y luego sobre todo la responsabilidad. Hay trabajos que una equivocación puede ser importante, sí. Pero en el nuestro puede ser muy grave, incluso mortal, ¿no? Sí, claro. Y eso es con cada paciente que cruza la puerta. Entonces yo creo que eso se debería reconocer. Lo que he dicho, para ser España, probablemente sí. Eso sí, si nos comparamos con cualquier otro país, salvo, quiero recordar que salvo Bulgaria y Rumanía, éramos de la Unión Europea el país que menos cobraban los médicos, ¿no? Entonces, claro, al final muchos licenciados jóvenes acaban en Irlanda, en Gran Bretaña, claro. Alemania, Francia, porque la diferencia es abismal. Y no solo en el sueldo, lo que decíamos al principio. Condiciones de trabajo, reconocimiento social. Aquí en ese sentido se ha perdido mucho. Sí, sí. Bueno, ¿nos quiere decir algo más? ¿O aclarar algo más? Bueno, ¿O pedir algo más?
pedir, como se acerca la Navidad, ¿no? la carta a los Reyes Magos. A los Reyes Magos. Bueno, yo pediría varias cosas, ¿no? 3. Vamos a hacer a Melchor, Gaspar y Baltasar. Una de ellas, una cosa que se ha perdido, yo creo que ya no por los médicos, con todo, es vamos a decir, el saber estar, el respeto, la educación. La persona que tienes enfrente está para ayudarte y quiere ayudarte. Sí. El que se hace médico le cuesta mucho y realmente son personas que en su inmensa mayoría, puede haber alguno que esté quemado, pero en su inmensa mayoría quiere hacer el bien, ¿no? Sí. Entonces, entender que si alguna vez ese médico no nos da eso que queríamos, que nos ha recomendado la frutera o el carnicero, o hemos mirado en internet, será porque tiene un cierto conocimiento, un cierto bagaje, o a buscar lo mejor para nosotros. No porque nadie le prohíba darnos. No. Como también puede ser una baja y eso. Entonces, no llegar a insulto, a agresión que estamos viviendo, ¿no? Por desgracia iban increciendo. Eso, pero uno, el respeto. Por otro lado, me gustaría también que la población intentara cuidarse un poquito más, ¿no? A veces hemos descargado nuestra responsabilidad en siempre en terceras personas, en el médico, pero hay que pensar que la vida sana, evitar las drogas, el tabaco, el alcohol, un cierto ejercicio diario, el dedicarle tiempo a cocinar, a comer bien, son pequeñas cosas que han demostrado que alargan la vida y mejoran mucho la salud, ¿no? Y no es todo buscar que alguien me dé un comprimido o una inyección y me solucione los problemas. Y tercero, sí, lo que hemos dicho, quizá tener incluso un poquito más de autonomía en muchos niveles para hacer estas cosas que hemos dicho que son importantes, que perder un poco rigidez del sistema. Y yo creo también que en los colegios debían de enseñar a los niños, bueno, los niños ya un poco más mayores, saber lo que es un análisis de sangre, saber lo que es el colesterol, los problemas que trae el colesterol, saber lo que es glucosa, lo que es lo normal y lo no anormal, porque la población, unos análisis, la mayoría de ellos no saben. La educación. Sí, la educación, pero claro, si los padres no lo saben, pues claro, los hijos, yo creo que hay que educar un poco, muy básico, a los niños en los colegios. Desde luego, la educación, lo que quería decir, engloba, por supuesto, todos los aspectos de la vida, y quizá uno de los más interesantes e importantes es la salud, ¿no? Sí. A mí no me importa tanto que no sepa interpretar una analítica como si sepa qué ha de hacer, qué no ha de hacer, qué ha de comer, cómo ha de moverse, quiero decir, si debe o no seguir programas de vacunación, todas estas cosas, unos conocimientos mínimos de reanimación cardiopulmonar, pues si ya te ves con un accidente y es la primera persona que puede asistir. Yo creo que eso sería importante irlo impregnando, y además a distintos niveles, cada uno con el conocimiento que tenga esos niños, para que poco a poco vayan adquiriendo esas capacidades. Yo creo que eso sería para el ser Yo creo que este gobierno que ha metido educación sexual, creo que sería más importante educación sanitaria. En general, que podría englobarla también, quiero decir, no quita, eso puede ser una parte, pero no solo cargar las tintas en ellos, sino tiene que ser algo mucho más global. Sí, totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias por aclararnos la situación de la sanidad, y desde Sociedad y Convivencia tenemos las puertas abiertas para cuando quiera. Confiemos que desaparezcan las listas de espera, que Melchor, Gaspar y Baltasar cumplan sus deseos y la de todos nosotros. Hasta la próxima entrevista y muchísimas gracias a todos.